Reciban un cordial saludo. Estamos conectados todos al curso virtual que se viene desarrollando en este ciclo de conferencias para poder entender los principios de la norma internacional ISO 19011. Gracias por seguir los anteriores dos módulos. Te saluda el ingeniero Alex Cárdenas y en esta oportunidad vamos a entrar al módulo 3, realización de una auditoría. Antes, como comentábamos en módulos anteriores, la idea de estos cursos es promover el crecimiento profesional y la capacitación en estos días que en nuestro hermoso Perú se ha decretado la cuarentena por 15 días. Sin embargo, es la oportunidad perfecta para que nosotros sigamos creciendo profesionalmente. Así que si estás escuchando estos módulos, te felicito realmente de que estés en casa, contribuyendo a que este virus no se propague y también capacitándote para siempre buscar crecer profesionalmente y impactar de una manera distinta en tu profesión. Bueno, en este módulo les quiero comentar rápidamente que vamos a hablar de cómo es que nosotros debemos preparar y planificar un correcto plan de auditoría. Vamos a entrar al capítulo 6 de la ISO 19011. Para los que están en las salas de chat, también les he compartido la norma internacional. Si estás viendo esta presentación por YouTube, también puedes hacer tus consultas en vivo a través de la plataforma y comentarios de la misma plataforma de YouTube. Entonces, sin más, vamos a entrar rápidamente a qué nos trae esta nueva versión de la ISO 19011. Muchas veces cuando iniciamos el proceso de auditoría, descuidamos un primer punto que la norma nos recuerda, que es establecer el contacto con el auditado. Les cuento una historia. Había sucedido una vez en donde el auditado, que era el responsable de también planificar la auditoría, la programación de la empresa o la programación del área de auditoría que nosotros representábamos, no hizo contacto preliminar con la persona correcta. ¿Qué sucedió? Cuando nosotros fuimos a la auditoría, prácticamente desconocían que existía un proceso de auditoría, en este caso era una auditoría por encargo de un cliente. ¿Qué tan importante es este punto que nos dice la norma en el 6.22, en donde el líder del equipo, esto quiere decir que si es una auditoría de más de 2 personas, el auditor líder debería asegurar de que se establezca el contacto con el auditado? Y esto tiene un propósito. El primero es establecer los canales de comunicación con la organización. Es posible que, por ejemplo, la organización te tenga que trasladar, te tenga que posiblemente comunicar algunos requisitos de ingreso. Entonces tú como auditor tienes que establecer un contacto inicial. Es recomendable que este contacto inicial sea efectivamente antes de realizar, obviamente, la ejecución de la auditoría, o sea, en la etapa en la cual estás haciendo tu elaboración del plan. También es importante en esta comunicación inicial confirmar, por ejemplo, quién es la autoridad o la persona para realizar la auditoría. Esto también nos ayuda a poder tener información de quiénes son los responsables del proceso. Este contacto inicial también ayuda bastante para poder reconfirmar información importante sobre los objetivos, el alcance, los criterios, los métodos y la composición del equipo auditor, incluidos los expertos técnicos. Entonces, es importante que durante la planificación el equipo auditor debe asegurarse que se establezcan todos estos puntos de tal manera que cuando se realice la auditoría no exista ningún riesgo a que no se pueda contrastar la información. Otro punto importante es que dentro del contacto inicial también la norma nos dice que es posible que solicites algún acceso de información para la planificación. Me explico, si por ejemplo vas a hacer un plan de auditoría, es básico, por ejemplo, que te den la lista de procesos. Es importante, por ejemplo, que te den capaz un mapa de procesos para que tú puedas entender cuáles son los procesos que vas a auditar y vas a poner en tu plan de auditoría. También nos dice la norma que aquí puedas tú evaluar la determinación de requisitos legales y reglamentarios. Una vez que te hayan enviado alguna información
Por ejemplo, sobre la lista de procesos o procesos core, podrías tú determinar que es necesario, por ejemplo, cierta normatividad aplicable al producto, al servicio o al marco del sistema de gestión. Y previo a la auditoría, venir informado y con las normativas o requisitos claros. Otro punto importante es confirmar el acuerdo con el auditado sobre el alcance. Esto quiere decir que muchas veces tenemos como auditores dudas sobre el alcance de la auditoría, si va a contemplar ciertos procesos, ciertas áreas o si se va a contemplar ciertas sedes. En este contacto inicial podemos hacer la consulta con el representante de la organización. Es importante también aquí establecer, dice, los cronogramas. Esto quiere decir que esto ayuda mucho a poder gestionar en un correcto plan de auditoría. Cuando habla de un cronograma, qué día comienza, qué día termina, cuáles son los cortes, a qué hora comienza en el día, a qué hora finaliza en la tarde, qué horarios son el almuerzo. Esto también ayuda bastante para poder tener más ordenado este punto. También te dice la norma, es importante determinar ubicaciones o condiciones también de seguridad y salud o confidencialidad. Pongamos una organización tenga 3 sedes y estas 3 sedes, en este contacto inicial hay que pedir información de dónde se ubican, qué tiempo está, por ejemplo, de la sede principal, porque si vas a hacer un plan de auditorías y desconoces el tiempo, puede ser de que las horas salgan muy apretadas. Entonces, consultar si la sede 2, por ejemplo, está dentro de la provincia o está fuera de la provincia, si hay la necesidad de viajar en bus o en avión, todo eso se conversa durante la planificación de la auditoría. Otro punto importante que nos dice la norma es acordar la asistencia a los observadores y la necesidad de guías o intérpretes para el equipo de auditoría. ¿Qué es un observador? Normalmente existen auditorías, por ejemplo, donde se están formando otros auditores. Es importante que en el contacto inicial, si tú eres el auditor, le digas de manera honesta y transparente que hay un miembro del equipo que está como auditor trainee, por ejemplo. De tal manera que el auditado o la organización sepa realmente quién desempeña cada función. Y obviamente un auditor trainee todavía en sus primeros días no puede participar o auditar, está básicamente observando y acumulando experiencia, que son las horas de vuelo. Es importante en este contacto inicial concluir quién es el guía. El guía es la persona que va a dirigir el equipo auditor o que va a dirigir al equipo auditor a un proceso, a un área, a una sede. A veces el guía no es auditado, el guía básicamente es como un coordinador interno que nos facilita la conexión entre los auditados y los tiempos que nosotros tenemos en nuestro plan de auditoría. Pero es importante que en el contacto inicial lo establezcamos. Y también resolver cualquier problema relacionado con la composición del equipo de auditoría con el auditado. Esto quiere decir que si hubiese alguna discrepancia, algún conflicto de interés, es la oportunidad perfecta para que en la comunicación inicial pueda la organización saber si existe algún problema relacionado con la composición propia del equipo de auditoría. Entonces, una vez realizado el contacto inicial, que puede ser de manera telefónica, podría ser también una visita previa, en organismos de certificación, por ejemplo, a veces el contacto inicial es una visita inicial, pero no muchas veces por el equipo auditor, porque la norma dice que este contacto inicial lo debería realizar el equipo de auditoría. A veces es un área técnica o otro auditor o el área de Technical Review que se contacta preliminarmente con el cliente de auditoría para poder establecer las reglas. Esa es una auditoría de tercera parte. Pero si tuviese una auditoría de segunda parte, podría yo ponerme en contacto con los procesos auditados a través de una reunión previa en la organización o de manera telefónica también. El punto 2 es tremendamente importante porque es donde nosotros establecemos qué tan viable es la auditoría. Cuando la norma nos dice viabilidad de una auditoría, está asociada a proporcionar confianza razonable de que se pueden lograr los objetivos de la auditoría. Y la norma en el 623 nos da algunos lineamientos importantes de qué es lo que debemos considerar para poder determinar la viabilidad. ¿Qué factores?
Un factor importante, por ejemplo, nos dice que es información para la planificación y la ejecución de la auditoría. Cooperación adecuada del auditado. Es importante ver si el auditado tiene una cultura de cooperación, si nos va a proporcionar información, si nos va a proporcionar documentación que nos permita básicamente tener los criterios claros antes de empezar. También en esta determinación de la viabilidad se ven los tiempos y los recursos para la ejecución de la auditoría. Me acuerdo mucho que había una auditoría que se tuvo que cancelar porque dentro de los tiempos y recursos se necesitaba, por ejemplo, de un punto de llegada del equipo auditor trasladarlo, por ejemplo, en un helicóptero. Sí, en un helicóptero, fue una auditoría en la selva, en donde la empresa no gestionó adecuadamente, no determinó la viabilidad de la auditoría y prácticamente, este caso fue mi caso, me quedé básicamente varado, ¿no? Entonces, este punto importante de qué tan importante es determinar los tiempos, los recursos, y cuando digo tiempos y recursos también está asociado a asignarle un correcto tiempo cuando se va a realizar la planificación de la auditoría. A veces también sucede de que se pretende auditar muchos procesos, como 12, 15 procesos en un solo día. Obviamente la viabilidad de la auditoría ahí se pone en riesgo porque prácticamente el auditor va a estar media hora o 45 minutos por cada proceso y no va a tener una revisión tan profunda como la que debería. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, como no es una regla, pero es una guía en donde un proceso de soporte podría tener un cuarto de día, pero un proceso principal podría tener medio día. Entonces, esa información lo podrías tomar como guía para organizar tus procesos y poder ver cómo es que se puede auditar. ¿Ok? Entonces, ese punto de la determinación de la viabilidad de la auditoría también lo tiene que realizar básicamente el área que está gestionando el proceso de auditoría y también lo tiene que estar liderado por el auditor líder, obviamente. Seguidamente surge la etapa de la revisión de documentos y preparación de las actividades. Obviamente en la preparación, por ejemplo, o revisión de documentos, entra a tallar bastante qué tipo de auditoría nosotros estamos realizando. Por ejemplo, si hacemos una auditoría de seguridad y salud en el trabajo, es posible que en la revisión inicial solicitemos, por ejemplo, los riesgos o la matriz hiper, de tal manera que podamos entender bien a qué escenarios nos estamos exponiendo y auditando. Si hablamos de una auditoría de calidad, a veces sucede que también se pide información inicial antes de iniciar el proceso de auditoría de certificación, fase 1, como informes de auditoría, revisión por la dirección, esquema de procesos, formación general de gestión, 9.3, 9.2, básicamente, y capaz a veces se ve la posibilidad si que tiene un mapa de procesos o si mantiene un manual de gestión. Si bien es cierto, la norma ya no habla de manual de la calidad, pero a veces hay organizaciones donde todavía mantienen su manual de gestión que ayuda bastante durante el proceso de auditoría. Entonces, esta revisión de la información documentada puede darse también a través de la revisión de algunos criterios y detectar posibles áreas de preocupación. Entonces, por ejemplo, si yo he solicitado la matriz hiper para el tema de seguridad, o la matriz de riesgo, sea para el tema ambiental, para el tema de inocuidad o para el tema de seguridad de la información, o la matriz de riesgos antisoborno, si estoy hablando de un sistema de gestión antisoborno, puedo detectar posibles áreas de preocupación como deficientes o omisiones o conflictos. Entonces, en esta revisión previa me permite tener el pensamiento también basado en riesgos, que vamos a ver más adelante, para justamente orientar correctamente mi plan de auditoría, que es el último documento. El pensamiento basado en riesgos también aparece en el proceso de planificación de la auditoría y, como ustedes saben, los riesgos están determinados de tal manera de que la organización pueda considerar, de acuerdo a los clientes de auditoría o al equipo de auditoría, qué procesos tienen riesgos y de qué manera se van a mitigar o reducir. La norma nos dice que al planificar la auditoría, el líder del equipo debería considerar lo siguiente desde el concepto de enfoque de riesgos: composición del equipo de auditoría y su competencia general, técnicas de muestreo,
oportunidades de mejora de la eficacia y la eficiencia de las actividades de auditoría, riesgos para lograr los objetivos de la auditoría creados por la planificación ineficaz y riesgos para el auditado creado al realizar la auditoría. Algo interesante es que aparece la palabra riesgos para el auditado, creados al realizar la auditoría. ¿Qué piensan ustedes que podría ser un riesgo para el auditado? Que también lo menciona la norma en el 6321. Efectivamente, los riesgos para los auditados, nos dice la norma, pueden derivarse de la presencia de los miembros del equipo auditor que influyen negativamente a las disposiciones del auditado sobre seguridad, salud, medio ambiente, calidad u otros temas. Un auditor, por ejemplo, que se le ha dicho que debe usar sus equipos de protección personal cuando va a auditar un área y este auditor se le olvida o más aún no trae su equipo de protección personal, aún siendo auditor, él ocasiona y es una persona que está generando riesgos al proceso, porque es la primera persona que debe dar el ejemplo. Estás auditando un sistema de gestión de seguridad y salud y vas, por ejemplo, sin tu mínimo equipo de protección personal y sin tus controles administrativos. Entonces, obviamente va a haber un riesgo para el auditado porque no se está cumpliendo sus normativas internas, ¿no? Entonces, a eso se refiere la norma cuando habla riesgos para el auditado. Y finalmente, durante la planificación y realización de la auditoría, hay que realizar un correcto plan de auditoría. El plan de auditoría tiene por objetivo mostrar los objetivos de la auditoría, el alcance, los criterios de auditoría, ubicaciones físicas o virtuales, obviamente fechas, qué día se va a llevar la auditoría, qué tiempo va a durar la auditoría en cada proceso. Esto es muy importante y también inclusive objeto de un taller de estudios para poder ver si los tiempos están correctamente asignados. También la norma nos dice que puedes considerar la necesidad de que el equipo de auditoría se familiarice con la instalación y los procesos. Por ejemplo, hacer un recorrido por la ubicación física o revisando tecnología de la información. Es posible que durante un proceso de auditoría, por ejemplo, en las auditorías de certificación está el proceso de fase 1, donde es el primer contacto antes de la auditoría de certificación, donde el equipo auditor se familiariza con la instalación. Otro tema te dice que se debe determinar los métodos de auditoría que se utilizarán, incluido el grado en que el muestreo de auditoría es necesario para obtener evidencias de la auditoría. Cuando la norma habla de métodos de auditoría, hay 3 métodos muy utilizados: entrevista del personal, revisión de documentos y registros y observación de actividades. Esos métodos tienen que ser comunicados de tal manera de que el auditado entienda y no hay ningún punto de diferencia en esa parte, ¿no? Entonces, obviamente, este plan de auditoría hay que prepararlo, hay que elaborarlo de tal manera de que pudiéramos nosotros darle una planificación correcta a la organización en la auditoría interna o una auditoría de tercera parte. A continuación, como parte, digamos, de aterrizar un poco estos conceptos, les he preparado un ejemplo de cómo podemos nosotros realizar un plan de auditoría de acuerdo a lo que nos dice el requisito 6322 de la norma ISO 19011. Entonces vamos a ver de qué manera lo podemos elaborar. Este formato va a estar disponible en el futuro también en un campus virtual privado. Sin embargo, en estas conferencias libres, con todo gusto, me pueden escribir y se los comparto, ¿ok? Y más aún que vamos a hacer en este momento un ejemplo en vivo, de tal manera de que vamos a ver cómo se puede elaborar un plan de auditoría. Evidentemente, en los cursos presenciales que nosotros vamos a hacer en el futuro, el plan de auditoría se hace en base a una casuística, ¿no? Se da un mapa de procesos, se da tiempos de auditoría, se da tiempos de trabajo, de tal manera se pueda ver cómo se distribuye correctamente en el proceso de auditoría. Vamos en este momento entonces a ver cómo se desarrolla y cómo se completa el plan de auditoría. En este formato lo primero que nos colocan, por ejemplo, es cuál es la empresa que se va a auditar. Vamos a suponer que es la empresa ABC, ¿no? ABC SAC, ¿no? Entonces nosotros como auditores, la primera actividad que nosotros siempre hacemos es la elaboración de un plan de auditoría, que es lo que le va a llegar a los auditados.
Vamos a suponer que la auditoría es el día de hoy, 18, vamos a suponer que la auditoría es el día de mañana, 19 de marzo del 2020, y el día de mañana y el día 20, ¿no? 2 días van a ser, ¿no? El 20 de marzo y el 19 de marzo, ¿no? Entonces, aquí colocamos las fechas. Seguidamente, bueno, colocamos también la dirección de la empresa. ¿Quién es el representante? Imagínense que el representante es el señor Pedro Luis Canchaya, ¿no? Entonces, él es el representante. Entonces, vamos a poner acá que sea el coordinador de calidad. ¿Por qué es importante aquí colocar quién es el representante? Porque es la persona posiblemente que también nos va a ayudar como guía. Aquí podemos poner también quién es el auditor líder. Vamos a suponer que el auditor líder sea Samuel Cárdenas. Él es el auditor líder. Podemos poner inclusive una inicial, auditor líder. Vamos a suponer que la otra persona que es parte del equipo auditor es, no sé, María Guamán, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que María Guamán es parte del equipo auditor. Entonces tenemos dos auditores y vamos a suponer que tenemos un experto. Vamos a suponer que hay un experto. Vamos a poner a cualquier persona. Víctor Silva es el experto. Víctor Silva. ¿Ok? Cuando él es experto, entonces hay que identificarlo. Experto de tal manera que la persona sepa que él no es un auditor, ¿no? ¿No? Él es el auditor y él es el auditor líder. Hasta ahí estamos cumpliendo lo que nos pide el estándar también de la guía ISO 19011, porque nos pide identificar quién es el equipo auditor y sus funciones. Aquí también es importante cuál es el alcance de la auditoría, ¿no? ¿Qué es lo que se va a auditar? Vamos a suponer que la empresa fabricación de, vamos a suponer, vidrios en las instalaciones de Lima, ¿no? Vamos a suponer que ese es su alcance. Se dedica a la fabricación de libros en las instalaciones de Lima. Y también nos dice la norma que tenemos que confirmar cuáles son los objetivos de la auditoría. En este caso, este plan de auditoría está diseñado para que pueda ser usado para cualquier norma internacional. Lo único que hay que cambiar aquí es de acuerdo a qué es lo que estás auditando. Por ejemplo, si el objetivo de la auditoría es con respecto a la norma ISO 9001, aquí vas a colocar ISO 9001-2015. Si es con respecto a la norma del sistema de gestión ambiental, aquí vas a colocar ISO 14001-2015. Si es con respecto al tema de la seguridad y en el trabajo, vamos a colocar ISO 45001-2018. Si es con respecto al tema antisobornos, ISO 37001-2016, ¿no? Y así, vamos a seguir colocando. Si es, por ejemplo, seguridad de la información, ISO 27001, ¿no? También podría ser eficiencia energética, ISO 51001, ¿no? Alex, también estoy auditando responsabilidad social, aunque no es una norma certificable. Entonces, aquí básicamente ustedes colocan cuál es la norma que ustedes están verificando, qué es lo que quieren confirmar. También otro objetivo es con respecto a los requisitos propios de la empresa, ¿no? Entonces, también aquí hay que cambiar, o por ejemplo, de la empresa ABC, ¿no? Entonces, acuérdense que esto puede ser un primer objetivo. En el módulo anterior, en el módulo 2, hemos revisado que dependiendo del proceso, podemos tener 1, 2, 3, 4 objetivos. A veces el objetivo de esta auditoría también es, por ejemplo, verificar o confirmar que las no conformidades de la auditoría anterior se han cerrado de manera eficaz.
Entonces es muy importante saber cuál es el objetivo de esta auditoría en particular, que es la que tú estás realizando, ¿no? Entonces es muy importante. Esta primera parte son los datos generales que tú debes completar. Seguidamente vamos a lo más importante. ¿Cómo completamos entonces nuestro cronograma de trabajo? Vamos a suponer que el primer día de auditoría sea, como les dije, mañana, 19, ¿no? 19 de marzo. Y vamos acá a completar los horarios. Todo plan de auditoría, vamos a comenzar, por ejemplo, que la empresa inicia actividades a las 8 de la mañana. Entonces vamos a iniciar con la primera actividad, que es posiblemente la reunión de apertura. Esta es la primera actividad, ¿no? La reunión de apertura. Aquí van a estar los tres auditores, auditor líder y el auditor 1. Y posiblemente, bueno, aquí se ha auditado, disculpen, aquí esto sería acá, los auditores. Y aquí obviamente entre los auditados, en una ronda de apertura, tienen que estar todos. Esta es la primera actividad normalmente con la cual se inicia un proceso de auditoría. ¿Ok? Muy importante. Seguidamente vamos a suponer que de 8:30 a 11 de la mañana se va a auditar el sistema integrado de gestión, ¿no? En este caso, los auditados van a ser, por ejemplo, el coordinador SIC y la alta dirección. Y aquí el auditor va a ser el auditor 1, por ejemplo. Entonces, normalmente aquí se coloca el proceso. Por eso yo le decía que para hacer el plan de auditoría se necesita muchas veces cuál es el proceso o los procesos de la organización. Normalmente hay que pedir un mapa de procesos que ya la organización lo debería tener, o una lista de procesos para nosotros organizar bien. Algo importante cuando comenzamos a hacer la planificación es que algunos planes de auditoría también incorporan debajo o al costado los requisitos. Ok, Alex, yo voy a auditar el sistema integral de gestión, pero ¿cuáles son los requisitos que normalmente le tengo que auditar? Por ejemplo, voy a auditar contexto, voy a auditar partes interesadas, que en este caso esto es para todas las normas internacionales, puedo auditar alcance, en caso aplique puedo auditar el esquema de procesos. 5.1 es liderazgo, eso se audita la alta dirección. 5.2 es política. Quizás 5.2 también lo podría auditar, pero a nivel operativo. Acuérdense que la política lo establece la alta dirección, pero puede ser que el sistema integrado de gestión básicamente se encarga de difundir, capacitar, realizar la charla de inducción, ¿no? En la política. 5.3 le compete a la alta dirección, eso no se audita. Puedo auditar riesgos, 6.1. Puedo auditar objetivos, 6.2. Gestión del cambio, 6.3. 7.1, 7.2 es recursos. Normalmente eso se va a auditar a la Oficina de Recursos Humanos o mantenimiento si hablamos de recursos físicos. 7.3 también a veces se encarga del área de calidad o el área de seguridad y medio ambiente, toma de conciencia. 7.4 esquema de comunicación interna y externa. 7.5 información documentada, ¿no? Entonces, te das cuenta, algunos planes de auditoría también puedes incorporar cuáles son los requisitos que vas a auditar. Si hablamos del esquema ISO 9001, básicamente en ISO 9001 aparece, digamos, requisitos como el 8.1, el 8.2, el 8.3, el 8.4, el 8.5, el 8.6, que son básicamente auditados al proceso de operaciones. Pero si hablamos de ISO 9001, el 8.7 es posible que se pueda auditar aquí, que son las salidas no conformes. Va a depender de cómo se ha diseñado el sistema de gestión. Pero si hablamos, por ejemplo, de normas como ISO 14001, ISO 45001, básicamente el 8.1 y el 8.2 se auditan en los procesos principales. Entonces, del capítulo 8 prácticamente aquí no aplica, ¿ok? Es un caso interesante porque también en este esquema entra a tallar si auditamos, por ejemplo, el 9.2, auditorías internas, que el proceso haya establecido sus auditorías internas. El 9.3, esto no se audita al SIC, sino se audita a la alta dirección, entonces el 9.3 no es para la auditoría del sistema integral de gestión. Y también podríamos auditar no solamente las auditorías internas, sino también los indicadores, que es el 9.1. Otro punto importante es mejora y mejora continua.
mejora y mejora continua, que son requisitos del capítulo 10 que también se puede auditar al sistema integrado de gestión. Bingo, entonces acá podemos tener algo importantísimo que no solamente se puede usar para las auditorías de 9001, sino esto puede ser aplicado para procesos o auditorías asociadas a 14.000, 45.000. También, ¿por qué? Porque es importante aquí, ¿no? Es importante manejar un sistema integrado de gestión en la medida de que la organización lo ha definido así. A lo que voy es, en el plan de auditoría normalmente ustedes pueden, y es voluntario, colocar cuáles son los requisitos que se va a auditar a cada proceso. ¿Ok? Bueno, y así seguimos distribuyendo, desde las 11 hasta la 1 de la tarde, posiblemente comenzaré con el proceso comercial. Esto puede ser el auditor líder, ¿no? El auditor líder, y aquí puede ser básicamente al responsable comercial, ¿no? Al responsable comercial, a quien se le va a auditar. Esta actividad, que parece simple, es una de las actividades que más demora en la planificación, porque es responsabilidad del auditor líder poder hacer una correcta o un correcto plan de auditoría. Y esta parte básicamente se fortalece bastante en los cursos presenciales. Sin embargo, no lo ven a este nivel, no lo ven a este nivel. Bien, entonces, señores, ha sido un gusto poder compartir este modelo de plan de auditoría. Lo voy a guardar. Los que gusten, este editable, no hay problema. Me pueden compartir, me pueden enviar un email y se los puedo enviar a sus correos para que ustedes puedan tener y practicar con respecto a este modelo. De hecho, ya en un curso presencial a futuro se podría hacer casuísticas con mucho más tiempo, de tal manera que se pueda completar un plan de auditoría para todos los procesos. Sin más, ha sido un placer, un gusto haber compartido este módulo 3. Gracias por su tiempo, gracias por estar aprendiendo en estas 2 semanas, de tal manera de que siga fortaleciendo y creciendo profesionalmente. Para los que me han seguido preguntando sobre el módulo 1 y el módulo 2, gracias por sus mensajes y sus palabras. Como yo les comenté, este primer objetivo de esta secuencia de conferencias que vamos a seguir hasta acabar la ISO 19011 es básicamente un tema de responsabilidad social con las personas que están básicamente en casa, están respetando el aislamiento normado por el gobierno peruano, así que muchas gracias por ese ejercicio cívico que estamos haciendo. Alentar a otros profesionales a que puedan también entrenarse desde su casa y aprovechar estos días de tal manera que puedas impactar de una manera distinta en tu organización. Sin más, de mi parte ha sido todo por hoy. Si tienes alguna consulta, duda, estamos siempre a tu disposición. De mi parte, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente módulo. Prepárense porque vamos a hablar de 2 documentos sumamente importantes en el proceso de auditoría. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Si te gustó este video, compártelo también con otros profesionales. No te olvides. Saludos.